Lince TV, política y noticias. Queridos amigos, he encontrado una nueva profesión. Sí, la profesión de educadora reggaetonera. Lo habéis oído bien, es una profesión que existe y que está encarnada en una persona con una biografía muy interesante. Creo que cuando os la lea ya os vais a imaginar por dónde van los tiros. Nina Vázquez, educadora reggaetonera de Puerto Rico, antirracista, feminista. Yo creo que al escucharlo de feminista ya sabréis por dónde van los tiros, ¿verdad? Pues resulta que la amiga ha protestado por los Grammy Latinos, concretamente porque Rosalía esté nominada. No concibe que una española reciba un premio que se otorga a los latinos. Y yo creo que hay que darle una lección a Nina Vázquez, porque a ver si resulta que la que no es latina es ella. El tuit de Marras es el siguiente: Rosalía is not Latina, stop putting her in Latin music categories. Rosalía no es latina, deja de ponerla en categorías latinas. Llama poderosamente la atención que una gringa, una estadounidense, por mucho que sea de origen puertorriqueño, sea quien diga que es latino y que no lo es. Sobre todo cuando emplea como idioma el inglés y se rige por la moral woke progresista de los Estados Unidos. Vamos a darle una pequeña lección de conceptos que estaría bien que se los diese Epi Blas, pero como no han podido venir tendré que ser yo. Y lo vamos a hacer empleando la RAE. ¿Qué es un latino? O bien natural del Lacio, región de Italia, perteneciente o relativo a los pueblos del Lacio, perteneciente o relativo al latín, o dicho de una persona de alguno de los pueblos que hablan lenguas derivadas del latín, como por ejemplo los portugueses, los españoles, los franceses, los italianos y los rumanos. ¿Por qué los italianos creen que son latinos? Ellos no son de Latinoamérica. Acabo de recibir este mensaje con mucho cariño, pero sorpresivamente voy a responder, debería ser claro. Como otros usuarios ya han explicado por aquí, el término latino no se refiere solo a los países de América Latina, sino también a los países europeos que tienen un idioma derivado del latín, como el italiano, el español, el portugués y el francés. Esos países se llaman latinos precisamente porque su idioma proviene del latín, el idioma hablado en la antigua Roma. Espero, querido amigo, haber aclarado tu duda. Por favor, si queréis enviarme más preguntas, incluso si son un poquito así controversas, yo con mucho gusto la respondo, pero está claro que si alguien latino se puede considerar es justamente un italiano, porque de ahí viene, de Roma, de esa maravillosa provincia y sobre todo de la región del Lazio. Un abrazo, ci vediamo alla prossima. Y por extensión podríamos entender también como latinos a los latinoamericanos, es decir, Hispanoamérica más Brasil, Haití, Quebec, Guyana Francesa, entre otros. Y es aquí donde aparece el concepto América Latina. América Latina o Latinoamérica está formada por un conjunto de países de América donde predominan las lenguas romances, el español, el portugués y el francés. Y un término más exacto sería hispanoamericano, para referirnos en exclusiva a aquellos pueblos de América que hablan el español, que es a lo que la gente se suele referir cuando utiliza el término latino, independientemente de que los brasileños también lo son, igual que lo serían los portugueses. Pero la amiga debe de pensar que los hispanoamericanos surgieron en América por generación espontánea, cuando no hay país más hispano precisamente que España. Hispano, natural de Hispania, perteneciente o relativo a Hispania; español, perteneciente o relativo a Hispanoamérica, dicho de una persona que es de origen hispanoamericano y vive en los Estados Unidos de América, perteneciente o relativo a los hispanos en los Estados Unidos de América. ¿Y por qué los hispanoamericanos son hispanos? Por los españoles. ¿Se podría entender de alguna forma a España sin el Imperio Romano? De la misma forma no podemos entender, por ejemplo, a México sin el Virreinato de Nueva España. Pero es que muy casualmente ella es puertorriqueña, un país que nunca tuvo un proceso independentista con respecto a España. Sí lo tuvo, por ejemplo, Cuba, que se separó de España a la vez que Puerto Rico, tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Pero es que se da la circunstancia de que Puerto Rico no tenía ningún movimiento secesionista. De hecho, el vicepresidente de España cuando se redactó la PEPA en 1812 era un puertorriqueño. Si lo que le preocupa es el racismo, ya que en su descripción tiene puesto antirracista, debería de preocuparse de que haya unos Grammy latinos, que sean incapaces de concedernos un Grammy como a los demás, que se hayan inventado una categoría solo para nosotros. Aclarado todo esto, solo quedaría aclarar hispanoparlante o hispanohablante, que tiene el español como lengua materna o propia, y vemos que la amiga habla en inglés, es decir, Rosalía, querida amiga, es más latina que tú. Pero está tan impregnada de la cultura estadounidense, es tan yankee, tan gringa, tan americana, que concibe todo el mundo desde ese prisma racial extraño y segregador que han heredado de su pasado, ya que Estados Unidos es un país que se construye sobre el exterminio de los nativos americanos y la esclavitud de los afroamericanos. Para ellos, ser latino es una raza. No eres blanco ni negro, eres marrón, pues latino.
cuando lo cierto es que los latinos podemos ser del color que nos dé la gana. En Uruguay y España predominan los blancos, en República Dominicana los mulatos, Bolivia los indígenas, Perú los mestizos, pero es que ser hispano no depende de tu color, a diferencia de, por ejemplo, los anglosajones, que sí que vinculan la etnia a la raza, porque el Imperio Español era heredero del romano y lo que hacía era aculturar mientras sincretizaba a los pueblos que iba encontrando, llevando allí la religión y el idioma, igual que los romanos, que romanizaban. Los estadounidenses descienden de los ingleses, que a su vez descienden de los anglos y los sajones. Y los anglos y los sajones lo que hicieron fue someter a la población hispano-británica cuando cruzaron el Canal de la Mancha. Además, los españoles de la época eran católicos, católico viene de universal, mientras que los colonos que llegaron a las 13 colonias eran puritanos protestantes. Y esto, que a priori puede parecer una tontería, tuvo mucha importancia en la época. Las respuestas que le han dejado son una auténtica maravilla. Y es que en esto hispanoamericanos y españoles hemos estado de acuerdo. Nina Vázquez, eres idiota. Naz comenta, no, ¿qué es entonces? África, africana, aymara, zapoteca. El dominicano Dani le comenta, no importa, y habla español, dejen de joder. Mientras que De la Cruz le responde, a ver, ser de Europa o América es geografía, latino es cultura y lengua, ¿entiendes? Dudo mucho que te entienda. Ella quiere victimizarse. En la sociedad woke postmoderna de Estados Unidos, lo que vende es cuántos puntos de victimismo tienes. Y ella quiere sentirse especial sintiéndose oprimida por ser mujer y de una minoría racial. Cuando lo cierto es que, como veíamos, no tiene nada que ver con la raza ni con el color. Es una cuestión cultural. Pero es que ella ha renunciado a la cultura de sus padres, para sumergirse en la cultura yankee. El italiano Aute le responde, qué divertido que quien habla en inglés se permita criticar a un hablante nativa de español. Y en la misma dirección va Carmen María, que le dice, reclamar la latinidad de alguien en inglés, mátame camión. Rasek le dice, Amore es latina, concretamente latinoeuropea, una colombiana es latina latinoamericana. Toda persona que habla una lengua que proviene del latín es latina, sea francés, rumano, español o peruano, un besazo. Este ha sido más educado, pero sin embargo las muestras de educación no le han servido a Nina para nada, ya que ha decidido restringir quienes pueden responderle. Lejos de aceptar su error, lejos de disculparse, lejos de entender que hay diferentes posturas y que se puede abrir un diálogo, ha decidido victimizarse, restringir las interacciones y hacer una huida hacia adelante. De hecho, ha decidido utilizar una publicación, como no podía ser de otra manera en inglés, porque ella es gringa, para intentar continuar teniendo la razón. El problema es que no sabe muy bien cómo responder a la gente porque se le ha olvidado cómo se habla el español. Y adjunta esto diciendo que los latinos han de ser multirraciales y que no tiene sentido que si eres blanco seas latino. Y lo dice alguien que es originaria del país de Chayán. A lo mejor Chayán era un malvado colono que estaba allí infiltrado, sin duda explotando alguna minoría. En fin, que te tienes que reír. Gente estúpida de otros países dándonos cátedra y diciéndonos de qué raza somos. Que además va de antirracista prestándole una especial importancia a todo esto. Una persona antirracista debería de estar en contra de la discriminación racial. Y vemos que es justamente lo que hace ella. Discriminar por motivo de la raza. Si queréis que desaparezca el racismo, dejad de hablar de ello. Eliminar categorías raciales como los Grammy latinos. Dejad de dar un trato especial a las personas en función de su color. Respetad la igualdad ante la ley, eliminad los cupos, la discriminación positiva, las cuotas, y entonces tal vez con el paso de las generaciones el racismo disminuya. Pero no lo hará mientras estéis todo el día hablando de ello.